Amigos, bienvenidos una vez más a este ciclo de conferencias. Gracias por estar pendiente de la continuación de todos estos temas que estamos impartiendo con el propósito de informar, con el propósito de que ustedes puedan enriquecer su conocimiento relacionado con la transformación interior. Hemos hablado pues en todos los temas anteriores, aspectos psicológicos, didácticas de la transformación interior, prácticas. Ahora hablaremos de algo informativo, algo que por lo general desconocemos, pero que también cada uno de nosotros puede experimentar por sí mismo lo que acá estamos hablando. Una vez que el ser humano empieza a despertar la conciencia, obviamente el conocimiento directo de todo lo que vamos a hablar en estos temas que vienen, obviamente está abierto ese conocimiento para todas las personas. Muy bien, el tema de hoy, tema número 22, que se titula ¿Qué es la muerte? Lo que muere y lo que no muere. Muy bien, este tema, este término, es algo que todos los seres humanos tememos. Al momento de la muerte, el momento de dejar de existir en este mundo físico. Lógicamente, porque se desconoce, porque no hay una información detallada o una información real sobre lo que sucede a la hora de la muerte y después de la muerte. Así que vamos a tratar de informar, de aclarar lo que sucede en relación a este aspecto de la muerte. Muy bien, ¿qué es la muerte? La muerte, a que vamos a hablar en esta oportunidad, es la cesación de todas las funciones vitales de nuestro cuerpo físico. Todo el cuerpo físico obviamente se paraliza, deja de funcionar. A esa muerte nos vamos a referir en esta oportunidad. Porque lógicamente existe la muerte psicológica que ya hemos hablado en temas anteriores. Muy bien. Sucede que al momento de la muerte, a la hora que el ser humano va a fallecer, se encuentra en sus últimos momentos de la existencia, siempre acude ante el hecho del moribundo el ángel de la muerte. Sucede que el ángel de la muerte, o la muerte, no solamente es uno. Existen muchísimos ángeles de la muerte. Muchísimos, es una legión de ángeles de la muerte que trabajan de acuerdo a la ley. Ahora nosotros diremos, bueno, ángeles de la muerte, ¿cómo es eso? Así es, son ángeles, son seres de conciencia despierta que trabajan de acuerdo a la ley y hacen su trabajo. Así como existen los ángeles de la vida que nos conectan nuestra esencia al cuerpo físico, a este cuerpo que ahora poseemos, también existen otros ángeles que se encargan de cortar el hilo de la vida en el momento que dejamos de existir. Entonces, ese es su trabajo. Sucede que el ángel de la muerte, el moribundo, lo ve como en una forma cadavérica, en una forma fantasmal. Pero es un ángel. ¿Por qué lo ve así? Porque ese es el traje que utilizan los ángeles de la muerte. Así como acá en el mundo físico, el médico tiene su uniforme, el panadero tiene su uniforme, la enfermera tiene su uniforme, el mecánico tiene el suyo, y así sucesivamente. Ese es el traje de trabajo. Entonces, obviamente, ese es el traje de los ángeles de la muerte. Una vez que estos terminan su función, obviamente ese traje se lo quitan. Ese traje desaparece y son ángeles. Sucede que estos ángeles no trabajan por sí mismos. Trabajan de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley divina.
Es decir, los ángeles trabajan de acuerdo a lo que la ley divina ha determinado, que es que se nos termina la existencia. Entonces ellos agarran ese trabajo y cortan el hilo de la vida. El cordón plateado, el antacarana, como también se le llama, lo que hace el ángel de la muerte, corta este hilo de la vida. Así que la muerte es como un rayo. Es como un rayo que está compuesto de fuego. Es un fuego que el cuerpo físico no resiste, que viene a desintegrar. Es una descarga de un voltaje extremadamente alto que el cuerpo físico no resiste. Entonces, así es como el ser humano pierde el conocimiento, llamémosle así. Entonces, aquellos que obviamente no han trabajado sobre sí mismos, también la conciencia sufre cierto efecto. Queda la esencia del ser humano queda como un estado de inconsciencia, llamémosle así, ¿no? Entonces, ya después de unos días obviamente recobra su nivel en los mundos superiores y sigue su curso de la vida, por supuesto. Así que el ángel de la muerte corta el hilo de la vida. Ya hemos hablado de esto en el tema del desdoblamiento astral, el hilo de la vida, que es el que permite que nosotros salgamos del cuerpo físico y regresemos, siempre y cuando, obviamente, no se nos haya llegado ese momento de desencarnar. Entonces, la esencia queda obviamente desconectada. Vamos a escribir acá. Así la esencia no puede regresar al cuerpo físico y es como nosotros dejamos de existir, porque el ángel de la muerte lo que hace es cortar este hilo de la vida de acuerdo a la ley divina. Es decir, ya la ley divina, los jueces de la ley, los jueces del karma, ¿cómo se le llama? Ya determinaron. De acuerdo a lo que nosotros somos esta vida, ya se determinó que hasta ahí llegó nuestra existencia. Entonces el ángel de la muerte agarra ese trabajo y corta el hilo de la vida. Ese es su trabajo. Y así nosotros dejamos de existir. Ahora bien, sucede que después de eso, ¿verdad? La esencia obviamente tiene que ir al tribunal de la justicia divina, o se presenta ante el tribunal de la justicia divina, ante el tribunal del karma, como se le llama, o ante Dios, como se le llame también, dependiendo de la terminología que nosotros utilicemos, para rendir cuentas de lo que hemos hecho en el mundo físico. Obviamente ese es un periodo, un proceso, llamémosle así, que se lleva su tiempo. Al principio, el moribundo pasa, o hace, mejor dicho, un recorrido de su existencia anterior en forma retrospectiva, desde el momento en que se encuentra hasta el momento en que nació, en una forma rápida, para recapitular todo lo que hizo, lo bueno y lo malo que hizo. Después, obviamente, la vuelve a revivir en una forma más lenta. Es por eso que muchas veces el moribundo a veces llora. Ya inconsciente, por supuesto, ¿no? Cuando está inconsciente, se le salen las lágrimas. A veces se ríe, a veces sonríe. Llora por las cosas malas que hizo. Sonríe por aquellas cosas agradables, buenas de la vida que le sucedieron. Y así después vuelve a revivir la vida en otro, diríamos así, más despacio. Vuelve a pasar esa cinta, esa película de la existencia.
en una forma más lenta. Y es cuando obviamente el ser humano desencarna. Es decir, mientras está inconsciente, está pasando por ese proceso, lo que se le denomina el juicio, ¿no?, ante la ley divina, donde tiene que asistir. La muerte, pues, o después de la muerte, ¿qué es lo que existe? Nada agradable. Después de la muerte, lo que continúa más allá del sepulcro, de la tumba, es un montón de yoes, de diablos, de demonios, que su conjunto constituyen el ego. Formas, sombras de los diferentes agregados psicológicos. Eso es lo que continúa. Los desencarnados obviamente viven en el limbo, lo que se denomina el limbo, el purgatorio, el primer círculo, la antesala a los mundos infiernos. Allí es donde viven en la quinta dimensión inferior o la quinta dimensión lunar. Es donde habitan todos los que han fallecido. Obviamente con la conciencia completamente dormida, porque en esa existencia que acaba de terminar, jamás se esforzaron por despertar la conciencia, jamás se interesaron por desintegrar el ego. Entonces, obviamente que después de morir, siguen viviendo en ese mundo pensando que viven. Así que el carpintero sigue en su carpintería, el borracho sigue en sus cantinas, el ladrón sigue haciendo sus maldades, y así sucesivamente cada quien se desenvuelve en lo que hacía durante la vida. Cuando nosotros encontramos un desencarnado y le decimos, usted ya falleció, él dice, no, yo sigo viviendo, no, tengo mi forma de ser, sigo viviendo, imposible haber fallecido. ¿Por qué sucede eso? Porque el ser humano nunca trabajó sobre sí mismo, nunca luchó por el despertar de la conciencia. Entonces sigue viviendo en los mundos superiores. Obviamente hay algo que en el proceso de la muerte, llamémosle así, volviendo a donde estábamos, hay diferentes aspectos que cuentan mucho. Y es las obras buenas, las obras malas, nuestro trabajo interior. Eso cuenta, ¿verdad?, para aplicar lo que es la ley. De eso vamos a hablar en el siguiente tema. Así que hay que tener paciencia, hablaremos en el siguiente tema de los 3 caminos que se le abran al desencarnado, y ahí vamos a hablar de eso, de los diferentes juicios que se le hacen al alma o a la esencia antes de desencarnar. Muy bien, entonces eso es la muerte y eso es lo que sucede después de la muerte. Cuando el ángel corta el hilo de la vida, esa esencia es llevada al tribunal de la justicia para confrontar lo que es la ley divina. El ángel la entrega ya, terminó su trabajo. Después seguirá con su trabajo en el proceso de desencarnar diferentes esencias en el mundo físico. Sería ilógico pensar de que existe un solo personaje de lo que es la muerte. Porque en este momento, por ejemplo, en estos segundos, en el planeta en sí, en todo el planeta, son muchísimas los seres humanos que están desencarnando. Igual son muchísimos los seres humanos que están naciendo en estos momentos. Entonces, así que es una cantidad de ángeles de la muerte que hacen su trabajo. Muy bien. ¿Qué es lo que muere en realidad? Porque el tema dice, ¿qué es la muerte? Lo que muere y lo que no muere. ¿Qué es lo que muere en realidad? Cuando nosotros dejamos de existir, muere el cuerpo físico, que es depositado en la tumba, cuando es depositado ahí, o cuando es incinerado, cualquiera de las que suceda, ¿verdad? El cuerpo vital
y la personalidad. Sucede que el cuerpo físico se va desintegrando en el sepulcro, poco a poco, lentamente. El cuerpo vital, en el momento que nosotros dejamos de existir, se escapa del cuerpo físico y flota, obviamente, ante la tumba. Por eso es que muchas veces algunas personas que tienen ciertos sentidos psíquicos medios desarrollados o desarrollados, ven en los cementerios algunas luces, ¿no?, que se mueven. Simple y sencillamente es el cuerpo vital de los difuntos que todavía tiene cierta vitalidad, ¿no? Recordemos cuando hablamos de los diferentes cuerpos que decíamos que el cuerpo vital es una luz brillante en derredor del cuerpo físico, de color verde claro, transparente. No, algunos es de otro color, dependiendo de cómo somos nosotros, el aura, como se dice, ¿no? Eso es el cuerpo vital. Entonces, algunos será de un color verde, otros de un color azul, otros de un color amarillo, un color rojo, dependiendo de cómo somos nosotros, ¿no? Pero bien, ese cuerpo vital flota y se va descomponiendo al mismo tiempo que el cuerpo físico se descompone. Se va destruyendo, se va desintegrando, poco a poco. La personalidad, aquello que nosotros somos, como nuestra forma de ser, diríamos mejor. La personalidad es energética, nosotros la hemos creado. Recordemos que la personalidad, hemos hablado en temas anteriores, que se forma en los primeros 7 años de vida. Cuando nosotros nacemos, los primeros 7 años, se forma nuestra personalidad. La personalidad es como nosotros somos callados, nos gusta hablar, nos gusta sonreír, serios, nuestra forma de vestir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de tratar a las personas, eso es la personalidad. Obviamente esa personalidad se va robusteciendo con el tiempo, con la experiencia, con lo que va aprendiendo, la escuela, el colegio, la universidad, la profesión. Cada uno tiene su propia personalidad, los militares tienen su propia personalidad, cada quien tiene su propia personalidad, la ha creado y la ha robustecido. Entonces, esa personalidad tiene una forma, llamémosle así, una apariencia. Así como tenemos nuestro cuerpo físico, que tiene una forma, una apariencia, la personalidad también tiene una apariencia en la dimensión desconocida, fuera de la parte física, por supuesto, estamos hablando de eso. Entonces, esta personalidad, como el hecho de ser energética, esta tarda muchísimo más tiempo en desintegrarse, más que el cuerpo físico y más que el cuerpo vital, por supuesto, porque estos dos se desintegran al mismo tiempo. Pero la personalidad, el hecho de ser energética, una forma, la hemos creado, dura mucho más tiempo. Puede durar muchísimos años. Puede durar 100 años, 200 años, 300 años, dependiendo de qué tan fuerte sea nuestra personalidad, así dura. Así que la personalidad, pues, convierte lo que es el sepulcro en su casa. La personalidad entra y sale de la tumba, da sus vueltas por el cementerio, la personalidad se escapa y visita los lugares queridos, los lugares donde habitaba. Por eso es que el difunto, por lo general, sus primeros días después de la muerte, los pasa donde vivía, donde se desenvolvía. Llega a su casa, se acuesta en su cama, se sienta en la mesa a comer, camina por aquí, camina por allá, como si lo estuviera físicamente. Entonces la personalidad se escapa y visita esos lugares familiarizados, queridos, conocidos, igual que el ego. Entonces, pero esta personalidad se va a ir desintegrando, se van debilitando poco a poco con los años. Un militar, por ejemplo, que está impuesto a mandar, a tener el poderío, es una personalidad fuerte. Diferente a una persona, por ejemplo, un campesino, una persona que no tiene esa autoridad, esa posición autoritaria en la sociedad, llamémosle así. Es una personalidad que se mantiene.
La personalidad de los difuntos, por ejemplo, sigue viviendo y se sigue alimentando con aquellos recuerdos que nosotros tenemos de nuestros seres queridos. La personalidad pues se alegra cuando le llevan flores al cementerio, cuando lo van a visitar, cuando se acuerdan de él. Es ahí que muchas de las personas en épocas, muchísimos años atrás, acostumbraban llevar comida al cementerio, a la comida que le gustaba al difunto, ¿no? Así que la personalidad se sienta por ahí y también, ¿no?, absorbe esos alimentos, la parte vital de esos alimentos. Se siente como que fuera a comer. Obviamente la comida no desaparece, porque es la parte física, pero la personalidad sigue viviendo. Entonces, con nuestro recuerdo le damos vida a esa personalidad. Hay personalidades que siguen tal y como eran prácticamente en los mundos, en la dimensión desconocida, en una quinta dimensión. Sigue viviendo personalidades fuertes como la de un Napoleón, el conquistador allá en Sudamérica, ¿no? ¿Por qué? Porque la humanidad lo sigue recordando como el héroe, como el famoso, como el libertador, como el luchador, y todas esas cosas. Esa personalidad se mantiene viva. Así que una de las peores cosas que nosotros podemos hacer es estar recordando constantemente a aquellos seres que dejaron de existir, porque prácticamente los seguimos ayudando a que estén atados ahí, prácticamente. Así que las personalidades pueden durar, como dije, cientos de años. Pueden haber 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10 personalidades de un mismo personaje, de un mismo ego, de una misma esencia, si le queremos llamar así. La misma persona que ha existido vuelve a nacer, porque vamos a hablar de eso más adelante, el retorno y la recurrencia. Crea otra personalidad. Cada vez que nosotros venimos a este mundo físico, nacemos y nos empezamos a desarrollar, creamos una personalidad. Fallecemos, esa personalidad queda descartada, obviamente al regresar volvemos a crear otra personalidad. Por eso decía, en un cementerio podemos contar hasta 10 personalidades de un mismo sujeto y ellas se asocian por afinidad en conversaciones. Las personalidades deambulan por ahí. Aquellos que tienen la conciencia despierta pueden ver todos esos personajes que se mueven en los cementerios, ¿no? Las personalidades, ¿no? Cómo se mueven, cómo actúan. Dan su vuelta por ahí, caminan, salen. Cuando se cansan, vuelven y se descansan ahí en la tumba, esas personalidades. Muy bien. Pero con el tiempo se va a desintegrar. Se van debilitando, marchitando, hasta que se mueren. ¿Qué es lo que no muere? El ego y la esencia. Ese conjunto de yoes, de demonios, de elementos pendencieros, siguen existiendo, obviamente, en los mundos superiores. Sucede que el ser humano, o mejor dicho, el ego pasa a una dimensión diferente y sigue existiendo. El ego sigue deambulando por diferentes lados. El ego sigue metiéndose dentro del cuerpo físico en descomposición. Igual que la personalidad, ¿no? Se mete en la tumba. Pero el ego se mete dentro del cuerpo físico. Ese cuerpo putrefacto que está ahí, va y se mete. Y después sale. Y sale y impregna toda esa podredumbre, esa cantidad de microbios, de larvas, malos olores, y lo reparte por la quinta dimensión, por el mundo donde se desenvolvía, en las casas de los familiares, sigue existiendo. Ese ego dando vueltas por ahí. Entonces, por eso en la quinta dimensión, el ego, o mejor dicho, esa forma del desencarnado, tiene un olor podrido
de un cuerpo en descomposición, porque el ego se va y se mete en ese cuerpo físico y sale. Eso crea epidemias. Sería bueno que ante las diferentes leyes de los diferentes países existiera algo que fuera necesario, mejor diríamos así, que los cuerpos físicos fueran incinerados, por dos razones. Una, evitaríamos diferentes epidemias. Dos, el ego tendería a liberarse de ese cuerpo físico, porque no tendría dónde irse a meter. Entonces, así se evitarían todas esas cosas, se desapegaría, la personalidad ya no tendría un lugar donde irse a meter, a descansar. Es como una ayuda, ¿no?, para despegar todos esos apegos, valga la redundancia, que tenemos nosotros ante todas las cosas. Entonces el ego sigue viviendo, se va a la quinta dimensión esperando una nueva oportunidad, que ya vamos a hablar de eso, que el ego es retornante, igual que la esencia. La esencia tampoco muere, la esencia es eso divino que llevamos dentro de cada uno de nosotros, eso que le llaman alma, conciencia, buddhata, esa sigue viviendo en la quinta dimensión. Obviamente la ley divina la pone en su lugar, esperando que tenga una nueva oportunidad para regresar al cuerpo físico, o si le terminó su periodo de manifestación, obviamente es enviada a los mundos infiernos. La esencia pues se encuentra en su lugar, esa no asiste a ningún lado, el que asiste es el ego. Para aquellos personajes que les gusta eso por ahí de los espiritistas, lo que asiste a una ceremonia espiritista es este elemento, el ego, ese conjunto de demonios. Esos personajes que practican espiritismo no tienen acceso en ningún momento a lo que es la esencia. La esencia, esa habita en su mundo, obviamente, y sigue viviendo, esperando una nueva oportunidad. El ego, obviamente, se deambula por diferentes lados, y ese es el que asiste a esas sesiones espiritistas. Así que no nos engañen a esas teorías que existen por ahí, que el difunto asiste a esa ceremonia. De ninguna manera. Es el ego, el yo, el mí mismo, el deseo, eso es lo que asiste a esa ceremonia. Entonces, esto sigue viviendo, la esencia del ego. Este no se desintegra. La esencia tampoco, eso divino sigue viviendo, eso de alma que tenemos, sigue viviendo en la quinta dimensión, esperando una nueva oportunidad. Lo demás, todo se desintegra. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí este tema. Muchas gracias por haber estado pendiente el tiempo que nos han brindado. Nos vemos en el siguiente tema, que es una continuación de este. Muchas gracias y que tengan un buen día o buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo.